Amigos de la Agencia de Noticias Andina, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles en su programa Saludablemente. Y hoy justamente queremos tocar un tema que es de mucha importancia para las familias y muchos jóvenes que este año que acaba de culminar terminaron la escuela. Y es básicamente la elección de la carrera superior, ya sea universitaria o de instituto. Y a veces este es un trabajo que toma tiempo y también mucha energía. Los padres a veces no saben cómo ayudar a sus hijos en este proceso, justamente para ver de darles una ayudita en este trabajo. Hemos invitado para el programa de hoy a Horacio Vargas Murga. Él es psiquiatra especialista en niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental, además de docente de la Universidad Cayetano Heredia, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todas las personas que en este momento están en contacto con nosotros. Doctor, siempre la elección de la universitaria o superior técnica, digamos, es todo un proceso que está, digamos, elegido o teñido por una serie de variantes. Los hobbies, los pasatiempos, las expectativas que a veces tienen los mismos padres. En este proceso, ¿usted qué considera deberían ser los aspectos más valiosos a tomar en cuenta para ayudar a los jóvenes a elegir aquello en lo que se van a dedicar el resto posiblemente de sus vidas? El aspecto, digamos, principal es que la persona elija la carrera que realmente le gusta. A veces se dan situaciones de mucha frustración cuando una persona estudia no lo que él quiere, sino lo que le han impuesto, lo que han querido los padres o el círculo familiar por una serie de razones. Entonces la persona puede culminar la carrera incluso, pero no se siente realizado ni satisfecho porque no es algo que él quería genuinamente. Pero que le guste, digamos, una carrera por sí mismo no es suficiente. Hay otros dos componentes importantes, que son la vocación y la aptitud. La vocación implica qué tanto la persona está compenetrado con esta carrera, y la aptitud, las facultades, las capacidades que pueden tener para esta carrera. Hay personas que pueden estar muy motivadas a hacer una carrera, pero por una serie de dificultades que presenta o afinidades no la va a poder desarrollar. Entonces, esto se puede saber a través de algunos test psicológicos de orientación vocacional que miden la vocación y la aptitud en varias áreas, pero también conociendo también las capacidades y el compromiso de la persona. Un muchacho, un joven que ha acabado, puede querer ser futbolista, pero si al momento de jugar se ve de que no tiene esa cualidad de jugar bien, entonces no va a prosperar, ¿no? Igualmente puede querer ser ingeniero, pero si tiene muchas dificultades en las matemáticas, le va a ser muy difícil hacer una carrera de ingeniería. Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta es que no todas las personas, no todos los estudiantes cuando terminan el colegio tienen claridad de lo que quieren hacer, ¿no? Algunos pueden tener una idea vaga de qué les gusta o no les gusta, y otros en realidad no saben qué elegir. Incluso algunos pueden tener una aparentemente clara por ciertos estereotipos o ciertas figuras, pero no conocen, digamos, por dentro cómo es esta transición en la formación para llegar a esta profesión. Entonces, un punto adicional es estar bien informado. O sea, el estudiante antes de una carrera tiene que estar bien informado en qué consiste esa carrera, cómo van a ser los cursos, qué exigencias hay, a qué se, digamos, va a exponer, ¿no? Por citar un ejemplo, si quiere ser médico, tiene que saber que en algún momento va a llevar un curso de anatomía donde va a
tener que ver cadáveres, o en algún momento se va a exponer con personas que con heridas abiertas, va a haber sangre, y a algunas personas este tipo de escenas les choca, ¿no? Entonces es importante que previamente sepa esto, y así para todas las carreras. En la actualidad las universidades tienen bastante información, incluso hacen visitas a los colegios para informar, tienen videos ilustrativos. Ahora, hay un ingrediente adicional que lamentablemente en este último tiempo se ha incluido y que limita y sesga un poco la decisión, y es la pandemia. La pandemia ha limitado bastante la actividad educativa, y si bien hay algunas profesiones que se pueden llevar a cabo con mucha facilidad usando las salas Zoom, los medios virtuales, hay otras profesiones que requieren una actividad presencial por actividades prácticas. Por ejemplo, en la formación médica, tener contacto con pacientes directamente en los hospitales, o en el caso de carreras de ciencias donde tienen que ir a laboratorios, o otras carreras donde tienen que hacer actividad de campo, se van a ver muy limitadas mientras dure esta situación de pandemia. Entonces es un aspecto adicional que tienen que tomar en cuenta antes de escoger una carrera. Doctor, yo quería hablar de aquellas personas, como bien usted menciona, que podrían estar un poco todavía en duda. Hay chicos que bien tienen esa ventaja de tener mucha claridad tanto en la vocación como en las habilidades, de saber claramente por dónde va el camino. Pero hay muchos chicos que tienen o muchos talentos o son muy inquietos, tienen muchos gustos, muchas cosas las que le gustaría hacer y no tienen, digamos, cómo definirse. A veces los papitos podría ser que de alguna manera influyen en la decisión, ya sea porque cuál es la carrera más rentable en el mercado, o cuál es la que podría tener mejor proyección de ingresos. ¿Cómo ayudar a estos chicos que, si bien tienen muchas ganas de seguir estudiando, todavía no, usando estas dos variables que usted nos ha dicho, la vocación y las habilidades, a pesar de eso, son muy diversas? Entonces no hay manera como de enfocarse. ¿Cómo podríamos ayudarlos a ellos? Si no hay claridad, es importante que el estudiante, el hijo en este caso, se tome un tiempo para evaluar y pensar. Muchas veces los padres quieren que inmediatamente termine el colegio y empiece en la universidad, que es lo ideal, ¿no? Pero es preferible, si no hay claridad todavía en cuanto a la profesión a escoger, que se tomen un tiempo para pensar, evaluar. Es preferible eso a que ingresen y, al haber ingresado y llevar los primeros cursos o cursos posteriores, darse cuenta que realmente no es lo que quieren estudiar. Ahora, el tiempo para pensar debe ser un tiempo prudencial, ¿no? 6 meses sería suficiente, en algunos casos hasta un año, pero la persona no puede pasarse tampoco, como suele suceder algunas veces, ¿no? Que pasan 2, 3, 4 años y todavía no define qué No tiene estudiar, ¿no? claro. No puede ser, Exacto. claro, no dura tanto tiempo tampoco, ¿no? Ujú. Muy bien, amigos, para los que están conectados, aquí vemos a varios que nos están mandando saludos, mamás, papás que seguramente están interesados en el tema. Por favor, aprovechen a hacer sus consultas, nosotros los estamos leyendo si es que tienen alguna consulta para el experto. Hablaba también de otra cosa, doctor, respecto a los chicos que a veces terminan muy pronto. Hay chicos, bueno, ahora hay mucho trabajo de que ya los chicos entren a la primaria básicamente a los 6 años, pero también habían grupos de muchachos que terminaban de 16, 15 años, una edad todavía muy temprana, de poca maduración posiblemente. A ellos todavía se les puede dar un tiempito más, digamos, para que vayan pensando. Y además de eso del tiempo, quisiera que también nos comente, doctor, sobre, por ejemplo, si bien el sueño de muchas familias peruanas es la universidad, a veces hay diferentes razones que hacen un poco más complicado en ese sueño universitario el pensar en un instituto o en otro tipo de capacitación de educación superior.
siempre puede verse para las familias como un retroceso, o como que están perdiendo tiempo. ¿Cómo podemos ayudarlos a veces en esa mirada? No, sí, es importante que el adolescente, o en este caso el estudiante y los padres también estén bien informados, ¿no? Y la carrera técnica es una opción también en la cual la persona se Ujú. puede desarrollar y ser, digamos, una persona laboralmente, profesionalmente exitosa, ¿no? Entonces hay carreras técnicas que también tienen un lugar importante en el campo laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido es una opción también. En algunas personas que tienen dificultades para acceder, digamos, a una universidad, sobre todo particular, o por cuestiones de horario o tiempo, también pueden optar por hacer primero una carrera técnica y después ya complementar con una carrera universitaria. Es una opción adicional que también puede optarse. Ujú. Ahora, doctor, mientras acá tenemos una consulta de Sandrita, dice, pero según la pandemia, ¿qué carreras podrían estudiar nuestros hijos? Usted bien mencionaba que hay carreras que tienen unas características especiales donde se demanda la presencialidad. Ah, es difícil pensar ahora para cuánto tiempo todavía tenemos con esta pandemia, pero los chicos ya tendrían que estar pensando de aquí a 2, 3 años o digamos, me refiero en el hecho de las dificultades de que van a poder aplicar esta carrera. O ya debería, siempre su elección ahora mismo tendría que ya estar marcada por la pandemia, es decir, pensándose en un derrotero de un futuro muy largo, de estar confinados o con ciertas restricciones de movilidad. Sí, es realmente difícil predecir cuánto va a durar esta pandemia, ¿no? No sabemos si va a ser 1 o 2 años más. Eh, Ahora, por ejemplo, ha aumentado la cantidad de infecciones, de mortalidad. Cuando estábamos en un descenso importante, nuevamente hay una segunda ola y no se pensaba en eso, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar después. Entonces, acá es un poco a una situación también de arriesgar o no, dependiendo de cómo se evalúa la situación. Hay carreras, por ejemplo, que tienen que ver con letras o con las ciencias sociales, que pueden, no es exactamente lo mismo, pero pueden, digamos, adecuarse usando los medios virtuales. Pero las carreras que tienen que ver más con las ciencias naturales, por decir la biología, la medicina y otras afines que van a requerir laboratorios, prácticas presenciales, sí se ven bastante limitadas, ¿no? Entonces ya ahí depende del estudiante si desea esperar, digamos, un tiempo para seguir alguna de estas carreras o va avanzando a pesar de las dificultades o limitaciones, porque de alguna manera las universidades están convocando a sus procesos, están tratando de adaptar Sí. lo mejor posible a la enseñanza, pero no va a ser exactamente igual. Entonces ya depende de la decisión de cada persona y también de los padres de familia. Pero no se puede avisorar un tiempo exacto en la cual ya esta pandemia pase, ¿no? Claro, doctor. Ahora, si bien la pandemia marca una serie de características a nuestras elecciones, una constante de toda la vida para familias que tienen muchos hijos es a veces la dificultad de poder que todos lleguen a tener una carrera o una educación superior. Y a veces los padres toman decisiones razonables o no justas o de elegir 1 o 2 hijos a los que posiblemente se les va a apoyar económicamente para que, digamos, logren concluir los estudios universitarios. Y a veces los otros hijos se van quedando por una u otra razón postergados. Si hubiera en este momento alguna familia en estas circunstancias, ¿usted considera que es importante conversarlo, agarrar una estrategia en donde se den razones por qué con el sí, con el no, o básicamente, digamos, es una decisión de los padres de definir a quién se le va a apoyar o no, porque
a veces esto termina generando una serie de cuestiones emocionales que van quedando en la familia por mucho tiempo. Así es, ¿no? En realidad todos los hijos deberían tener la misma oportunidad para estudiar. Todos tienen el mismo derecho de estudiar, pero pueden darse algunas circunstancias, como usted menciona, en la cual las condiciones económicas o las condiciones propias de familia que implican en este tiempo tener computadoras en casa para todos, para acceder a las actividades académicas. Tomando en cuenta estos aspectos, si no todos pueden estudiar, tiene que conversarse al interior de la familia y decidirse de manera conjunta quién, digamos, estudiaría primero, quién después, pero que se dé, digamos, la posibilidad de que todos puedan acceder en algún momento a la educación que desean, ¿no? Porque no necesariamente todos los hijos van a querer hacer una carrera universitaria, algunos prefieren hacer una carrera técnica más rápida, donde en 3 años ya puedan salir, pero el sueño siempre de los padres es que todos los hijos hagan una carrera universitaria. Entonces es importante que eso se converse al interior de la familia y en acuerdo conjunto se vea de manera progresiva quienes primero accederían y quienes después, pero que todos tengan la oportunidad de poder estudiar lo que quieren en algún momento. Doctor, tenemos una pregunta de Marlene Castro. Dice, ¿cómo saber si nuestro hijo ha elegido una carrera que realmente le gusta? Pues mi hijo en un inicio eligió medicina y ahora cambió a agronomía. Realmente me siento muy preocupada, pues no le puedo imponer una carrera. ¿Qué podemos decirle a Marlene, no? Este cambio bastante distante entre medicina y agronomía, por ejemplo. Sí, suele pasar, ¿no? Incluso yo conozco varios jóvenes que tengo en tratamiento que han cambiado 3, 4 carreras y pueden estar en ese plan porque no encuentran realmente lo que quieren. Entonces ahí es importante que reciban una orientación vocacional. Sería importante que esta persona, digamos, pueda recibir la asesoría de un psicólogo que pueda evaluarlo y se pueda ver esos dos aspectos, ¿no? Su vocación y su aptitud y de acuerdo a eso ver qué carreras podrían ser, digamos, las más adecuadas para él, ¿no? Porque suele Ujú. suceder eso, ¿no? Sí. Acá tenemos otra consulta de Moni. Dice, ¿qué nos recomienda, doctor? ¿Que esperen los jóvenes a que pase la pandemia para empezar a estudiar la carrera o que estudien ya mismo? Yo creo que esa es una disyuntiva en la que se encuentran muchas familias. Pero yo aquí quisiera ayudar, además de la decisión, perdón, de respuesta que usted va a dar, doctor, es aprovechando que usted es psiquiatra además, ¿qué componente emocional podemos los padres en algún momento en esta elección cargar al hijo en medio de esta pandemia? Lo digo porque posiblemente se le llena de más incertidumbre, de tal vez una desazón de que esto no va a terminar nunca. Ayúdenos, por favor, en el caso de Moni, si es que deben estudiar ya, pero también cómo los padres tendrían que conversar para transmitirle cierta esperanza, confianza, cómo ahí ayudarlos a En realidad es una decisión difícil, ¿no? Porque se ponen en juego dos aspectos. Uno, empezar una carrera con las limitaciones y con que esto conlleve a que la formación no sea la más adecuada, pero lo otro es esperar hasta cuándo, ¿no? 1, 2, 3 años en forma indefinida. Entonces es difícil, ¿no? Yo creo que cada familia va a tener que evaluar a su interior el riesgo-beneficio, eh, pero va a depender mucho del tipo de carrera que se escoja, ¿no? O sea, si es una carrera que tiene que ver más con letras, ciencias sociales, y podría, digamos, llevarse dentro de, no va a ser exactamente igual, pero sí, digamos, puede aproximarse. Pero las otras carreras que requieren laboratorios, ver pacientes o actividades de campo,
ahí va a ser un poco más difícil. Sin embargo, en el primer año mayormente llevan cursos de estudios generales. Algunos cursos se adaptan más, otros no, los que tienen laboratorio, química, física. Mm, es un poco difícil decidir, ¿no? Porque ahora hay Exacto, buenos videos donde uno puede ver buenos experimentos que ilustran bastante bien, pero no es lo mismo que uno mismo haga el experimento, que ¿no? estar ahí. Entonces, Doctor, aquí sí, justamente hay otro comentario que creo que podría ayudar a la orientación que usted da. Dice también, Rojas nos dice, también se debería tener en cuenta las oportunidades de trabajo. Esto es vital porque ahora justamente vemos un mundo tan cambiado, la pandemia que nos ha evidenciado la necesidad de un montón de carreras o de especialidades que estaban tan, digamos, expuestas, infectólogos, médicos en salud pública, o sea, unas especialidades de las que se habla ahora ya de una manera más común, que antes podrían no haber despertado curiosidad y que ahora muchos jóvenes dicen, wow, no sabía que estas personas se dedicaban a eso y el de sus conocimientos en toda la población mundial. Esto también es importante, las oportunidades de trabajo, como dice René. sí, ese es un aspecto, digamos, que se debe tomar en cuenta, pero no necesariamente debe ser lo principal, porque a veces algunos jóvenes van, digamos, apuestan por lo que pueda ser más rentable, pero no es una carrera que realmente les guste o es una carrera para lo cual no tengan aptitud, ¿no? Y lo otro también es que esto es cambiante en el tiempo, ¿no? Yo me Uh acuerdo -huh, décadas atrás, si alguien quería ser, por decir, cocinero, chef, era mal visto, pero después uh hubo un -huh. auge importante y estudiar cocina empezó a ser, digamos, una carrera, digamos, con bastante, digamos, demanda, ¿no? Entonces, con los tiempos también estos aspectos pueden cambiar, ¿no? Lo que puede ser Claro. una profesión muy rentable, muy cotizada en algún momento, décadas después no puede no ser así, aparece otra que puede ser más interesante. Doctor, dos preguntas finales. Ya el programa se nos está terminando. Justamente no queremos desaprovecharlo. Una es, nos pregunta Marlene, por favor, si nos pudieran recomendar una institución que realicen estas evaluaciones vocacionales, dónde hacer estas evaluaciones vocacionales. Y quería preguntarle yo en consulta, ¿qué porcentaje, quitando la pandemia, porque la pandemia es un momento excepcional en nuestra historia, pero antes, ¿qué tan común es que los jóvenes lleguen por consultas de este tipo a los consultorios donde usted, por ejemplo, trabaja, por favor? Se realizan este tipo de acciones y cuántos el de chicos que vienen con este tipo de cuestionamientos a consulta. Eh, digamos, la mayoría o todos los psicólogos tienen pruebas para test vocacional. Entonces, tanto en la vía, digamos, o en los establecimientos públicos, o sea, del Estado, centros, puestos de salud, como en la práctica privada, los centros, digamos, psicológicos o de salud mental, tienen psicólogos que pueden aplicar muy bien esta prueba. Y es un poco más difícil en hospitales generales, en hospitales psiquiátricos y en institutos de salud mental porque están más dirigidos a ver patología psiquiátrica, o sea, trastornos mentales. Entonces, los casos, digamos, más dirigidos a orientación vocacional se ven en establecimientos de menor complejidad. Ahora, la segunda pregunta estaba en relación, me dijo, ¿A, a cuán común era digamos, las consultas de jóvenes o familias que se han arrepentido de haber estudiado una carrera y se cambian de carrera porque no hicieron una buena elección? digamos, los hospitales psiquiátricos no vienen mucho, no es usual, pero en, digamos, centros de salud, puestos de salud, ahora que hay más centros de salud mental comunitaria, me imagino que las consultas de este tipo, digamos, están aumentando, pero no es lo principal, ¿no? Porque realmente
Claro. acuden más a consulta cuando hay un problema de salud mental o algún trastorno mental, ¿no? Esos temas de vocación no siempre buscan ayuda profesional. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por los consejos que nos ha dado, son realmente valiosos. Yo creo que le han servido mucho a nuestro público. Muchísimas gracias por tenerlo en el programa y ya lo esperamos seguramente para otra oportunidad. Muchas gracias y felicitaciones por este programa que está dirigido a ver aspectos de salud mental de nuestra población. Muchos éxitos en el programa. Muchas gracias. Un abrazo grande, doctor. Hasta luego.